Familia Avance presenta Clasificación de la discapacidad. Antes de continuar, te recomendamos revisar el video anterior, Conceptualización de la discapacidad. Nota, al final de este video podrás encontrar el área 4, Barreras del entorno. Discapacidad física son las dificultades que se presentan en 4 áreas. 1. Partes y funciones del cuerpo. Ciertos daños o cambios en las partes del cuerpo, por ejemplo, en los brazos. Ciertos daños o cambios en los órganos internos, por ejemplo, el corazón. 2. Limitación en la actividad. Dificultad para hacer movimientos con el cuerpo. Dificultad para cuidarse a uno mismo, por ejemplo, comer y bañarse. 3. Restricción en la participación. Dificultad para hacer deporte, ir a un museo o acceder a algún lugar. Discapacidad visual son las dificultades que se presentan en 4 áreas. 1. Partes y funciones del cuerpo. Ciertos daños o cambios en los ojos y el cerebro. Dificultad para recibir estímulos visuales. Dificultad para entender estímulos visuales como la luz, color, forma y tamaño. 2. Limitación en la actividad. Dificultad para mirar, manejar carros, vestirse y cocinar alimentos. 3. Restricción en la participación. Dificultad para comunicarse con otras personas porque la comunidad no conoce la lengua braille. Discapacidad visual son las dificultades que se presentan en 4 áreas. 1. Partes y funciones del cuerpo. Ciertos daños o cambios en el oído y el cerebro. Dificultad para recibir sonidos. Dificultad para entender sonidos. 2. Limitación en la actividad. No pueden hablar con otras personas. Escuchan y entienden los sonidos de forma alterada. 3. Restricción en la participación. Dificultad para comunicarse con otras personas porque la comunidad no conoce la lengua de señas. Discapacidad del lenguaje son las dificultades que se presentan en 4 áreas. 1. Partes y funciones del cuerpo. Ciertos daños o cambios en el sistema nervioso central, por ejemplo, el cerebro. Ciertos daños en la nariz, paladar, lengua, labios y cuerdas vocales. Dificultad para producir diferentes sonidos. 2. Limitación en la actividad. Dificultad para leer y escribir. Dificultad para entender y unir el lenguaje oral, escrito y lenguaje de signos. Dificultad para comunicar y recibir mensajes no verbales, por ejemplo, imágenes y señales. 3. Restricción en la participación. Dificultad para comunicarse con otras personas, por ejemplo, en una conversación en la escuela. Discapacidad psicosocial son las dificultades que se presentan en 4 áreas. 1. Partes y funciones del cuerpo. Ciertos daños o cambios en el sistema nervioso central, por ejemplo, el cerebro. Cambios en el funcionamiento de la mente, acciones, forma de ser de una persona, emociones, sueño y energía. 2. Limitación en la actividad. Dificultad para reconocer la realidad y elegir decisiones. Dificultad para controlar las propias acciones y emociones. Dificultad para prestar atención, recordar cosas y hacer planes. 3. Restricción en la participación. Dificultad para comunicarse y relacionarse con otras personas, por ejemplo, por no seguir las reglas de su entorno. Discapacidad intelectual. Se inicia antes de los 18 años y son las dificultades que se presentan en 4 áreas. 1. Partes y funciones del cuerpo. Ciertos daños o cambios en el sistema nervioso central, por ejemplo, el cerebro. Cambios en el funcionamiento de la mente y acciones. 2. Limitación en la actividad. Dificultad para solucionar problemas. Dificultad para aprender varias tareas, por ejemplo, leer, escribir, sumar y ubicarse en algún lugar. Dificultad para cuidarse a uno mismo, por ejemplo, ir al baño y vestirse. 3. Restricción en la participación. Dificultad para comunicarse y relacionarse con otras personas, por ejemplo, en un juego de cartas y otras actividades grupales. 4. Barreras del entorno. Las personas en situación de discapacidad comparten estas barreras del entorno. No participan en la creación de políticas públicas en discapacidad.
Políticas públicas son acciones que hace el gobierno para solucionar problemas específicos del país. Es difícil formar parte de un grupo social importante, por ejemplo, ser presidente de su aula de clases. Pocos lugares tienen acceso para las personas en situación de discapacidad, por ejemplo, no hay rampas en edificios. Acceso, entrada para llegar a un lugar. Los modos de enseñanza en las escuelas y colegios no toman en cuenta sus necesidades individuales. Falta de acceso a la educación y trabajo porque las personas de la sociedad no reconocen sus necesidades. Las personas en situación de discapacidad son aisladas porque son vistas como poco útiles. Pocas personas usan la lengua braille y lengua de señas. Pocas personas usan lenguaje positivo para hablar sobre las personas en situación de discapacidad. Lenguaje positivo es la forma de hablar sobre las personas en situación de discapacidad con respeto y buen trato. No son angelitos, no son discapacitados. La mejor forma de llamarlos es personas en situación de discapacidad. Para más información visita www.familiaavance.com y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y WhatsApp.